Bien, vamos a armar el archivo para eh, el diseño gráfico de las cubiertas en tapadura y en rústica. Bueno, primero en tapadura. Entonces, previamente a esto hicimos un esquema calculando las medidas que son el tamaño de la página, más 3 milímetros de ceja, más lo que ya calculamos de lomo, más tener en cuenta para que quepa en el papel 20 milímetros de sangrado arriba, abajo y en los extremos. Entonces vamos a crear el archivo. Le decimos acá en InDesign crear nuevo. Nada de esto por defecto nos sirve. Ya tuvimos unas medidas. En el caso del ejemplo que estábamos trabajando nos da 328 milímetros por 270 milímetros. Le desactivamos esto de páginas opuestas porque estamos haciéndolo en una sola tira, no, aquí ya no vamos por páginas. Vamos a dejarle una columna. Márgenes podemos dejarle por ahí 10 milímetros. Y vamos a dejarle 20 milímetros de sangrado porque la encuadernación tapadura requiere un sangrado generoso, ya que es lo que dobla por encima de los cartones de la tapadura. Listo, crear. Aquí lo que nos aparece es como si fuera una sola página y dentro de ella vamos a organizar el diseño. Entonces así va a estar. Por favor, fíjense en esta linecita roja que es la del sangrado. Hasta ahí tienen que ir los diseños de lo que vayamos a hacer. O sea, esta parte tengan en cuenta que esto se va a perder porque esto va a quedar por detrás doblado sobre el cartón, ¿sí? Es más, me provoca dejar en márgenes hasta donde va la ceja. Creo que sí, voy a aumentarlo. Entonces en maquetación, márgenes y columnas, de una vez voy a dejar 3 milímetros que es la ceja, para que se acuerden que el diseño realmente va, digamos, hasta ahí es lo que tenemos hasta ahí van a dar las páginas, la tripa, este pedacito pequeñito es la ceja y esto es el sangrado. Ahora, el truquito del que les hablé es el siguiente. Para no ponernos a medir dónde es la mitad para calcular el lomo y demás, le vamos a decir que es 2 columnas y de medianil vamos a dejar el cálculo que nos dio del lomo. En este caso fueron 12 milímetros. Y ya. Si de pronto aumenta el tamaño del lomo porque cambiamos de papel por un papel más grueso o porque se aumentó o se disminuyó el número de páginas, simplemente volvemos a entrar aquí a márgenes y columnas y modificamos el medianillo, ¿sí? Es muy fácil así porque pues ya prácticamente ahí nos quedó armado. Y ok, esto es todo para tapa dura. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que esto, ay, no sé por qué lo modifican. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? La cubierta, o sea, la parte frontal del libro va aquí al lado derecho, ¿sí? Es una trampa pensar que es acá, a veces nos equivocamos, no. Aquí la parte frontal es la que está en el lado derecho y aquí, o sea, esto se llama portada o cubierta. Está un poquito lento hoy esto, cambiémoslo a ver. O, y aquí en la parte de atrás queda la contraportada o contracubierta. Cuando abrimos, a veces tendemos a pensar que la contraportada o la contracubierta es la que queda aquí detrás de esta, y no, esa se llama portada interna y la que queda por detrás de esta es la contraportada interna. ¿No? Recuerden que el lomo, o sea, ¿qué va en el lomo? El nombre del libro y depende pues de si estamos trabajando para una editorial
debe ir el sello de la editorial. Y aquí lo giramos, pues primero nos aseguramos de que el punto de referencia esté en el centro y lo vamos a girar 90 grados, bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha, pues según lo que estemos trabajando. Recuerden que para que esto quede en el centro del marco de texto, o sea, pueden hacer dos cosas, o ajustar el marco de texto, Margarita Alt C, y centrar esto en el lomo, que lo pueden hacer a ojo o lo pueden hacer con las herramientas de alineación, o centrarlo inclusive en el marco de texto. Entonces, ahora, aquí ya teníamos una capa de texto, nos faltaría hacer otra. Para los fondos, las imágenes, etcétera. Entonces aquí no olviden denominar sus capas con un nombre regular. La capa de imagen normalmente va abajo y si esto llevara un fondo, el fondo tiene que ir, o la foto o lo que sea, tiene que ir hasta la línea rojita que es la del sangrado. Eliminamos contornos y pues ahí sí ya lo que vayan a hacer. Entonces digamos que es esto. Voy a modificar un tricitiquitico el color, solo para que sea más cómodo para mí. Ya. Y tengan en cuenta que el diseño, lo que vayan a trabajar de portada, bien podría ser que ocupe, o sea, que sea continua, que vaya desde la contraportada a la portada, una sola cosa, o si van a trabajar solamente portada y aparte, por favor eviten lo siguiente, o sea, eviten marcar el lomo, por ejemplo, no vayan a hacer esto, que voy a hacer yo acá, o sea, que les quede diferenciado el lomo del resto digamos que ustedes pretendan que esto es la portada, el lomo va de otro color y la contraportada va de otro. Yo no se lo recomiendo, ¿por qué? Porque en el momento de la encuadernación, como es artesanal, puede pasar que esto se corra. Entonces, si quedó corrido en el momento de encuadernar, les va a pasar esto. Queda movido hacia un lado o hacia el otro y va a ser muy evidente. Mientras que si ustedes hacen, no sé, digamos que esto va continuo aquí, una ilustración o una foto, bueno, de lo que sea que estén trabajando, en teoría, si se mueve un poquito, pues a lo mejor se descentra un tris el nombre del libro y demás, pero no es tan evidente como si lo marcan con líneas o con franjas de color. Entonces, bueno, esto sería la encuadernación, el armado de archivo para encuadernación tapa dura. Entonces vamos a guardarlo, que se llame así tapa dura. Ustedes van a crear el archivo tanto para tapa dura como para rústica. Es el mismo diseño, solamente que rústica no lleva este sangrado tan generoso y el cálculo del lomo es diferente. Acuérdense que aquí dejamos 12 milímetros, en realidad eran 10, pero le sumamos 2 milímetros por el grosor de la tapa dura. Entonces este se va a llamar cubierta tapa dura y el nombre y apellido de ustedes. Listo. Ahora, ¿cómo lo haríamos para rústica? Entonces vamos a hacer otro documento nuevo. ¿Qué vamos a calcular? La encuadernación en tapa rústica no lleva ceja, ¿no? Tampoco lleva pues como no va con los cartones duros, no hay que aumentarle al lomo el volumen de ese cartón. Entonces, si partimos nuevamente de la medida inicial que teníamos, 155 por 224, entonces, ¿cómo sumamos? 155 más 10 de lomo, más 155 otra vez, ¿cuánto da? 155 más 10 más 155.
320. Entonces aquí lo dejaríamos 300. Miren la diferencia, ¿no? En el tapa dura se va mucho más ancho. Pues aquí 320 de ancho. Y de altura le quitaríamos lo de ceja, entonces sería igual 224. Ahora, el cartón de todas maneras, así sea delgadito, sí tiene un poquito de volumen, ¿no? Entonces vamos a sumarle 1 milímetro solamente por considerar el volumen de ese cartón, y aquí 225. Sangrado, vamos a dejarle 5 milímetros nomás, no 20. Es más, si le dejamos 5 milímetros, ni siquiera hay que aumentarle acá el milímetro que alcanzamos a aumentarle ahorita. Lo dejaríamos tal cual, 320, 224, 5 milímetros de sangrado, sin páginas opuestas, sino así tal cual. Márgenes, pues sí puede ser 10, solo para que no se nos vayan los elementos tan al borde. Y listo, crear. Entonces aquí hacemos lo mismo. Vamos al menú maquetación, márgenes y columnas. Le decimos 2 columnas, medianil, que en nuestro caso sería el lomo. Esto es un truquillo ahí, 10 milímetros de lomo. Y ya. Entonces ahí ya quedó nuestro archivo para encuadernación rústica. Ahora, yo quiero retarlos a que si vamos a hacer encuadernación rústica, vaya con solapa, o sea, con un pedacito de ese cartón que dobla en ambos costados. ¿De qué medida debe ser esa solapa? Idealmente de la mitad de este ancho. Entonces, si el ancho de esto es 155, la mitad es más o menos 78 milímetros por 2, o sea, para ponerlo en los dos costados, en este caso serían 156. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a modificar este. Entonces, entro por archivo, ajustar documento, y le voy a sumar aquí, entonces, ¿cuánto era? 156. Puedo decirle al InDesign que él mismo me haga el cálculo, 320 más 156, y ya, él lo ajusta, ¿sí? Y aquí, para que el truco nos funcione, vamos a dejarle márgenes y columnas. En el margen izquierdo, esto, o sea, vamos a dejarle hasta la solapa, que dije que eran 78 milímetros, ¿cierto? Y margen derecho, 78 milímetros. Entonces podemos dejarle arriba y abajo 0 para que no nos confundamos. Y ya. Entonces, miren lo que pasa aquí. Aquí tenemos cubierta que va acá, o sea, la portada, la frontal, lomo, contracubierta, solapa y solapa. Ya están las guías, ¿sí? Ahí ya quedaron. Solamente modificando las columnas. Obviamente, si vamos a trabajar un fondo o algo así, pues nuevamente tendríamos que hacerlo hasta el sangrado, ¿no? Si fuera foto o lo que sea. Bueno, un poquito de paciencia aquí con el design. Lo importante es que aquí debe ir hasta las guías rojitas, que son las de sangrado. Y acá en la solapa, pues, ¿qué iría? Puede ser que continúe el mismo diseño de la cubierta, o puede ser que aquí vaya una reseñita. Por favor, tengan en cuenta que si van a manejar algo de texto acá, no va pegado a los bordes, sino que debe ir con suficiente espacio al lado y lado. O sea, nada, por favor, quítense la tentación de estar pegando todo a los bordes. ¿Sí? Siempre tiene que haber suficiente, más que suficiente espacio, aquí por lo menos más de 1 centímetro, y aquí también, para que nada les vaya a quedar súper pegado. Ahora, esto puede ir o no ir. Puede ser, por ejemplo, un patrón, un patrón, digamos, de textura, o nada, ¿sí? O una continuación del mismo color. Cuando digo nada, no es que sea blanco y desocupado, sino que, por ejemplo, si tienen un fondo color como este, pues pueden dejarlo. O
una textura, un texto, alguna cosa así. Este sería entonces el archivo para rústica. ¿Cuál es su reto? Armar los dos. Entonces este lo guardaría cubierta y aquí en lugar de tapadura digo rústica y ya, guardar. Obviamente si esto tuviera imágenes y etcétera, pues tocaría empaquetar. Y